Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Preterismo Cronológico. En esta oportunidad quiero hablarles de el milenio. Y la pregunta es, ¿de dónde sacamos nosotros esta información de que existe un milenio? ¿Dónde? En la Biblia. Pues el único milenio del cual yo puedo hablar es del milenio que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Yo no he visto en ninguna parte en el Antiguo Testamento de que se hable de un milenio de reinado de Jesucristo o de reinado de los israelitas. Pero aquí en el Apocalipsis capítulo 20 sí. Y dice así, el título que tiene la Reina Valera es Los 1000 años. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué traía el ángel? La llave del abismo. El abismo era algo que estaba debajo de la tierra, como el Seol. El Seol estaba en el abismo. El lugar de los muertos estaba en el abismo. Nosotros lo referimos siempre al infierno, al interior de la tierra. ¿Por qué? Porque descender era simplemente bajar a esos lugares. Entonces dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Prenderlo, tomarlo preso, ¿no es cierto? Agarrarlo y tomarlo preso. Entonces dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Este ángel que tenía poder sobre Satanás traía la llave del abismo, abrió el abismo y metió allí a Satanás, el diablo, aquel que desde el principio, ¿no es cierto?, es llamado la serpiente antigua. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Satanás entonces fue atado por 1000 años. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento fue atado? ¿Cuál es el acontecimiento que a nosotros nos revela de que ese es el momento en el cual Satanás fue atado? Y para eso vamos a buscar otro capítulo. Pero primero, hermanos, quiero que entendamos cómo es que Satanás cayó en la tierra. Porque primero Satanás cayó a la tierra. Del cielo cayó. ¿Entiende? Porque él gobernaba en los cielos. Y entonces, para poder dejar libre los cielos del mal, Dios tuvo que librar una batalla en los cielos y sacar a Satanás de allí y traerlo a la tierra justo en los días en que Jesús estaba por nacer aquí en este mundo, porque estaba en el vientre de María. Y eso está en el capítulo 12. Lo vamos a leer el capítulo 12 para tener esta instrucción primero antes de saber cómo se produce el milenio. Capítulo 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estas figuras nos está hablando de Israel porque Israel tenía 12 tribus y las 12 estrellas eran las 12 tribus. Por eso la mujer tenía, la figura que muestra acá tenía, venía vestida de sol. El sol en el Antiguo Testamento encontramos una historia de José. Y José tuvo un sueño. Y uno de esos sueños era, soñé con el sol y la luna, se postraban delante de mí y 11 estrellas. O sea, él estaba diciendo en ese sueño que su padre, Jacob, estaba junto a su esposa, ¿no es cierto?, la luna, que era toda Israel, o su mujer, y los 11 hermanos, porque con él habían 12. Entonces, en esa visión, él está relatando esta figura que hay que respetar en este capítulo 12. Israel es la mujer, entonces, que está apareciendo aquí en esta visión, las 12 tribus de Israel. Y estando encinta, dice, la mujer que está en la visión, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. De modo que también María, en cierta manera, María, la que da a luz a Jesús, es también un símbolo, es también una figura de Israel.
Entonces dice, apareció otra señal en el cielo, al mismo tiempo. ¿Ve? Por eso digo que Satanás fue lanzado a la tierra justo cuando María estaba embarazada de Jesús, por ahí, cerca de esa fecha, poco antes. También apareció otra señal en el cielo, dice aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este era Satanás, pero venía con una imagen que más adelante se conoce en el capítulo 17, ¿cierto? Las 7 cabezas y los 10 cuernos, que era una bestia, pues con el poder de Satanás también. Pero aquí está este dragón figurando todo, porque todo eran lo mismo. Satanás, la bestia, todos iban a cumplir una misión, destruir o tratar de destruir al Hijo de Dios. Entonces dice acá, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra, o sea que venía acompañado de muchos ángeles. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, ¿ve? A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, allá es donde aparece Jesús, aparece en este mundo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su filo, o sea, su hijo, fue arrebatado para Dios, el hijo de esta mujer, María, ¿cierto? Fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que son el ministerio de Jesucristo, que duró 3 años y medio, o 1260 días. Después dice, hubo, o sea, poco después del nacimiento de Jesús, hubo una gran batalla, poco después de la predicación de Jesús. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Esto es después entonces de los 1260 días. Esto está diciendo que es después del ministerio de Cristo, después de los 3 años y medio de Jesucristo. Entonces, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea que se defendía con sus ángeles contra los ángeles de Dios. Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera del cielo, porque ¿dónde estaban ellos? Dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, o sea, fueron sacados del cielo. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fueron lanzados el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿ves? Que es el mismo que está mostrado en el capítulo 20, dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Nótese bien la diferencia, que aquí, poco después de la crucifixión de Jesús, o de la resurrección también de Jesucristo, pasó esto. Hubo una batalla entre los ángeles de Dios contra Satanás, y lo tomaron y lo arrojaron, lo sacaron del cielo y lo arrojaron sobre la tierra. Entonces dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, es decir, de los cielos. Por eso cuando viene Jesucristo, los saca a los... a ver, ¿cómo haces? Jesucristo viene a este mundo para anunciar el Evangelio de Jesucristo, diciendo que hay una Canaán celestial en los cielos, una tierra nueva en los cielos. Pues de allí, de los cielos, sacan a Satanás antes que viniera el año 70. Poco después de la resurrección de Jesucristo, sacan a Satanás y lo echan abajo a la tierra. Y entonces Satanás anda en el mundo otra vez. ¿Y qué dice aquí? Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, porque Jesucristo acaba de resucitar. Pues ha echado afuera, o ha lanzado fuera, al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Seguramente lo que están hablando aquí son los ángeles.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, pasa toda esa... se está contando de lo que están sufriendo en ese momento los redimidos de Jesús después de la predicación de Jesús. Entonces dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alegraos cielos, quedaron libres. Y los que moráis en ellos, que son los ángeles. Y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Ahora hay un lamento sobre los moradores de la tierra. Ay, pobrecitos los que viven en la tierra, porque ha caído sobre ellos Satanás. Entonces dice, porque el diablo ha descendido a vosotros, a los que estaban debajo aquí en la tierra, a los apóstoles, los que estaban predicando, tenían ahora a Satanás en medio. Andaba como el león rugiente, dice Pablo. A eso se refería, que estaba ahí en el mundo. Y los cristianos convertidos en esa época sufrían persecuciones y un montón de cosas en contra, porque Satanás estaba suelto, los quería destruir. Entonces dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿A quién? ¿Quién es la mujer? Pues Israel. Israel es la mujer. Entonces, pero en el caso de la Biblia dice Israel es un varón, ¿no es cierto? Pero aquí es la nación, es femenino. No la ciudad de Jerusalén, porque ¿de qué sentido tiene seguir a una ciudad? No, está siguiendo a la congregación, que es femenino, la congregación del pueblo de Israel. Por eso digo que es a Israel, a la congregación, al pueblo. Entonces dice, y se le dieron a la mujer las dos alas. Perdón, me apuré. Porque ha sido lanzado, ha descendido a vosotros con gran ira, Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo. O sea, Israel. ¿Y por qué Israel? En el Antiguo Testamento hay una profecía que dice, porque un hijo nos es dado. Eso está en Isaías, pero no recuerdo el capítulo. Porque un hijo nos es dado. Sí, no me recuerdo bien el texto. Bueno, entonces dice que cuando vio al dragón, el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Esa es toda esa persecución que hubo después de que Cristo subió a los cielos contra los cristianos. O sea, el mismo pueblo, el espíritu satánico, entra en los corazones de los rebeldes, de los que están duros al evangelio, y persiguen a sus hermanos, como los fariseos, los saduceos, que quieren matar a los cristianos. Al principio, Saulo era un fariseo que persiguió a ciertos cristianos y también creo que los entregó a la muerte. ¿Por qué? Porque estaba el ignorante de todo lo que estaba sucediendo hasta que Dios a través de Jesucristo se le aparece en camino a Damasco. Y así se convirtió Saulo en el verdadero apóstol Pablo. Y dice, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase por delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, más la mitad de un tiempo, más 2 tiempos. A ver, de nuevo. Donde es sustentada por un tiempo, y tiempos que son 2, y la mitad de un tiempo, o nuevamente por 3 años y medio otra vez. Habíamos visto que acá Jesucristo predicó durante 3 años y medio, que son 42 meses, un tiempo más 2 tiempos más la mitad de un tiempo, pero después de que esto se está efectuando entre esas 2 mitades de semana que yo les he hablado antes en la explicación que doy acerca de las 70 semanas, donde hay 2 segmentos de 3 años y medio separados por 33 años dentro de la cuarentena que hay del 30 al 70. Pues bien, aquí vamos a hacer una línea entonces. ¿Dónde está el lapicito? Se me extravió. Estoy con el lapicito extraviado. No lo sé. Ahí lo voy a buscar. Pues aquí lo encontré. Bien. Siempre yo tengo aquí el año 0, ¿no es cierto? Que es el nacimiento de Jesucristo. Bueno,
Jesucristo a los 30 años fue bautizado. Entonces pongo aquí el año 30, bautizado. Y los 3 primeros años y medio, entonces en el año 33 y 6 meses, aquí Jesucristo murió y resucitó. Pasaron 33 años después. 33 años, y en el año 67, ahí aparece Tito y Vespasiano sobre la ciudad de Jerusalén para comenzar la gran tribulación, y esa termina en el año 70. Entonces tenemos aquí 3 años y medio, 3 puntos medio y 3 puntos medio años. Esos son años y estos son años. Ahí tenemos 3 años y medio, más 3 años y medio son 7. Esa es la semana 70. Entonces aquí le pongo yo que esto que está ahí es la semana 70, con un intervalo en el medio de 33 años. Eso es lo que está diciendo aquí, de otra manera, muy escondida, muy solapada, esos tiempos. Ay, se me ha caído el lapicito otra vez. Bien, entonces, dijimos que Satanás entonces fue suelto aquí. Cuando nace Jesucristo, aquí, Satanás cayó del cielo. Luego fue arrojado a la tierra. Persiguió a Jesucristo, no pudo, y entonces él quiso volver. Pero aquí aparece entonces, por aquí más o menos, Miguel. Y lucha él y sus ángeles contra Satanás y lo sacan del cielo. Porque aquí cayó, pero aquí vino simplemente a ser arrojado para despejar el cielo. Y cayó aquí Satanás definitivamente sobre la tierra. Hasta aquí. O hasta el año 70. Aquí es donde Satanás nuevamente es arrojado, pero ahora al abismo. Y lo vamos a ver en el capítulo 20 de Apocalipsis, está eso. A ver, entonces, aquí es donde persigue, en estos 33 años, persigue a los cristianos Satanás porque son los descendientes de la mujer que aquí dio a luz, o sea, son los mismos israelitas. A veces los símbolos no se pueden explicar muy bien porque hay que imaginar que es una batalla, es una lucha, una persecución, y cómo Satanás podía perseguir a un pueblo. Entonces son términos que hay que de alguna manera encajarlos. Bien, amados hermanos, habíamos visto que en el capítulo 20, mire, esto de ser pobre, uno no tiene dónde hacer un video para poder hacerlo cómodamente, pero ¿qué le vamos a hacer, amados hermanos? Yo vivo aquí, tengo este tallercito y aquí tengo que arreglármela. A veces he podido hacerlo en otro lado, pero en esta oportunidad, aquí estoy. Entonces yo decía que el milenio, vamos a leer otra vez lo que había leído antes, ¿no? Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Cuándo fue esto? Esto fue una vez que Dios había puesto fin a la ciudad de Jerusalén, había quemado, le había muerto a sus habitantes, había sido destruido el templo. ¿Entiendes? Ya había pasado, porque estamos en el capítulo 20. Y en el capítulo 17 aparece por ahí, en el capítulo 18, cayó Babilonia, dice. Capítulo 18, la caída de Babilonia, que es la caída de Jerusalén. Entonces, una vez que cayó Jerusalén, es cuando viene entonces una alegría en los cielos, una alabanza, como dice el capítulo 19. El jinete del caballo blanco apareció también en el capítulo 19, dice, cuando ya el falso profeta había sido echado al abismo. Pero faltaba Satanás. ¿Qué hicieron con Satanás en ese año 70? Eso es lo que está en el capítulo 20. Dice que el ángel tomó a Satanás, que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Entonces, cuando la Escritura nos habla de que Satanás, en los días del apóstol Pablo, andaba libre y buscaba a quien devorar, andaba como león rugiente.
es porque los apóstoles estaban aquí antes del 67 predicando, y ahí Satanás estaba persiguiéndolos, a los que llevaban el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, también el apóstol Pablo escribe poco antes del 67 cartas donde dice que Jesucristo había vencido y derrotado en la cruz a Satanás. Pero ¿cómo entonces andaba libre aquí? ¿Y cómo recién fue atado en el año 70? Y entonces, ¿qué es ser derrotado? ¿Qué es ser derribado? Si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 12 dice que Satanás fue sacado del cielo y fue echado a la tierra. Entonces, ¿de dónde fue derrotado? ¿Dónde fue destruido? ¿De dónde? Destruido significa que no tiene ningún poder. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos no tiene ningún poder. Por eso dice la Escritura que Dios Jesús le quitó las llaves del infierno, le quitó el imperio de la muerte. Estamos hablando de cosas espirituales. Entonces fue arrojado a la tierra derrotado, o sea, sin poder. Pero él engañaba y le daba rabia, ira y todo eso, y perseguía a los cristianos que destruir, pero no los podía destruir a los cristianos. Los cristianos seguían teniendo el apoyo de Cristo y de Dios durante toda esa persecución que hay del año 33 al 70. Porque los cristianos están con Cristo ahora, ¿entiendes? Porque ha vencido Jesucristo. Por eso es confuso entender de que en las cartas del apóstol Pablo dicen que fue derrotado acá en la cruz, Satanás. Y efectivamente, pero sacado de los cielos. En todo lo que se respecta al poder espiritual en los cielos, Satanás fue derrotado, fue destruido su imperio, Así que derrotado fue lanzado a la tierra, anduvo aquí, pero todavía no fue lanzado al abismo hasta el año 70. Ahí fue lanzado al abismo solamente por un espacio de 1000 años. Entonces, como esto ocurre en el 70, aquí en el 70 es cuando Satanás es arrojado al abismo, por lo tanto en el 1000 más 70 años, o sea en el 1070, es cuando Satanás nuevamente sale, no al cielo, sino que sale simplemente a engañar a los hombres en la tierra. Ese es el milenio de Satanás. Pero va a pasar otra cosa aquí. Hay algo interesante en este capítulo 20 con respecto a lo que pasa con los cristianos que resucitaron en el año 70. Fíjense bien, en el año 70 Satanás es atado por 1000 años. Por lo tanto, se fue al abismo. Entonces, ¿quién está en los cielos? Solo cristianos. Está Jesucristo en los cielos. Y sobre la tierra, ¿qué es lo que pasó? No está Satanás. Satanás está en el abismo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Los cristianos que salieron a resurrección aquí en el año 70, mire lo que dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tenían facultad, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, todos los que resucitaron aquí en el año 70 y pertenecían por la fe al reino de Dios, y vivieron, o sea, resucitaron, vivieron y reinaron con Cristo ese mismo milenio que Satanás está atado debajo en el abismo por 1000 años. Y dice, vivieron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes son los otros? Los no creyentes, pues, amado hermano, porque se están resucitando solo los creyentes, ya que el que cree en Cristo tiene vida eterna, y este es el comienzo de la vida eterna. Entonces, para los que no creyeron, no hay resurrección en ese momento. Aquí resucitaron varios en el tiempo antiguo, pero de ahí en adelante, en este milenio, los que resucitan no pueden resucitar. Perdón, los que van muriendo no pueden resucitar si no pertenecen a Cristo. Mas los que son de Cristo sí resucitan, y los que no
descienden porque Satanás, su amo, está abajo. Así que van con él. Así como los ángeles cuando cayeron, los ángeles cayeron con él. Aquí los hombres, cuando caes al abismo, pues los que son de él, los hombres, también bajaron ahí abajo. Entonces dice aquí, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, esta es la primera resurrección de muertos. Esta, la del año 70. Esta es la primera resurrección de los muertos, donde unos resucitan para vida eterna y otros para perdición. Y los de ahí en adelante solo los cristianos suben y los no cristianos bajan. Todo ese milenio. ¿Ok? Muy bien. ¿Pero qué viene después? Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí, en el año 70. Pues dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Hay una segunda muerte más allá, pero no tiene potestad sobre los cristianos. Sobre ellos no. Pero nosotros, por los otros sí. Vamos a verlo. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Estos, en quienes no tiene potestad la segunda muerte, y por cuanto han creído en Cristo y viven eternamente, y reinan con Cristo, ¿qué va? ¿Qué dice? Estos serán sacerdotes del Dios Altísimo y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O sea, a partir de esta primera resurrección, ¿no es cierto? Esta es la primera resurrección. Hasta el año 1070, entonces, reinan y viven como sacerdotes en los cielos. Son sacerdotes y reinan con Cristo ese milenio en que Satanás está atado. Ese es el milenio. Ese es el milenio que habla la Escritura. Pero todavía hay mucho más información aquí. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, cuando una vez que estos 1000 años se cumplen, es decir, del 70 al 1070, entonces Satanás es libre de esa atadura que tuvo, que solamente el sello que le puso el ángel fue 1000 años atado. Pues a Satanás fue suelto en el año 1070 y con él salió una resurrección todos los no cristianos que morían en este espacio de tiempo. Y con él salieron. Entonces dice, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, de todos los puntos cardenales, como dice de Gog a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, ahora ya son muchas naciones. Aquí estamos después del 1070, ¿verdad? Y cuando viene esto ya estamos en el 2020. O sea, en este momento somos muchos, somos 7.000 millones aproximadamente. Dice, como la arena del mar. Y Satanás entonces, hasta ahora, engaña a las naciones, hasta ahora. Así como engañó en el periodo de los israelitas ahí en la primera generación, pues Dios se reservó este tiempo y Satanás es el que hace este engaño para esta fecha, para este tiempo. Entonces, amados hermanos, esto es preterismo cronológico. Esto es tiempo que está señalado en la Biblia y que algunos creen que no hay milenio tan literal como lo estoy mostrando yo, pero esto es lo que dice la Biblia y esto tiene mucha lógica. Mucha lógica. Entonces dice, y subieron sobre la anchura del mar y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuál es el campamento de los santos? Siempre se ha considerado la ciudad de Jerusalén como una tierra santa, como un lugar santo, porque allí caminó Jesucristo, allí se llevó el escenario de la gran tribulación, fue allí en Jerusalén, y hasta el día de hoy Jerusalén sigue siendo un lugar santo. Hay algo especial en ese sitio, en ese lugar, en ese espacio de la tierra. Entonces, podríamos decir que se trata de Jerusalén. Aunque en este momento no son cristianos los que hay allí, no todos digo, sino que allí se pelean la tierra católicos contra musulmanes y hay judíos y qué sé yo. Bueno, ese siempre será un lugar especial para Dios.
Y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado al lago de fuego. Y rodearon el campamento santo, la ciudad amada, dice, y es Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, eso es lo que yo digo, preterismo cronológico, dice y declara que no se ha cumplido, aunque está en la escritura del libro de Apocalipsis. Es la única parte que habla de 2000 años después de Cristo. Es la única parte que habla de un hecho, de acontecimientos que están después del milenio, después del 1070. Y estamos en el 2020, por lo tanto es lógico que esto es literal. Entonces, el diablo que los engañaba fue lanzado. ¿Cuándo? Cuando cayó fuego del cielo. O sea, todavía no cae fuego del cielo sobre las naciones estas que se han multiplicado. Por lo tanto, todavía no se ha cumplido. Y una vez que se cumpla, entonces Satanás otra vez será echado afuera. Pero mire que ahora, ¿qué va a pasar en esa oportunidad? Será lanzado, dice, al lago de fuego y azufre donde estaban